Las generaciones pasadas son peores que las actuales generaciones y Michael Jordan era el único jugador con habilidad. Estas son palabras de Anthony Edwards que han levantado bastante ampollas, sobre todo entre los fans de los 90, de los 80, que se acuerdan de Magic Johnson, de Larry Bird, de Michael Jordan y de todo un elenco de jugadores que a día de hoy son Hall of Famers, como por ejemplo Isaiah Thomas, Gary Payton, Karl Malone, etcétera, etcétera. Volvemos a abrir el debate entre la generación de los 90, de los 80, del pasado en definitiva, con las generaciones actuales. Esa generación liderada por LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, etc. ¿Son actualmente las generaciones de hoy día mejores que las generaciones pasadas? En una entrevista reciente con el Wall Street Journal, aquí tenéis la portada, se le ha preguntado a Anthony Edwards cómo se compara su generación con las anteriores a la suya y ha dicho que el único jugador que tenía habilidad en ese entonces era Michael Jordan. No lo vi en su día, así que no puedo hablar de ello. Dicen que era más difícil en aquel entonces que ahora, pero no creo que nadie tuviera la habilidad en aquel entonces. Jordan era el único que realmente tenía habilidad. ¿Sabes a qué me refiero? Por eso cuando vieron a Kobe Bryant dijeron: oh Dios mío, pero ahora todo el mundo tiene habilidad. Estas declaraciones han molestado y bastante, porque lo veis en este canal y lo podéis ver en cualquier canal de YouTube del mundo, que si hablas de los 90 o de los 80 y sobre todo si eres un youtuber nacido en los 90, es decir, no has vivido con plena conciencia la época de Jordan, la de Magic o la de Larry, normalmente no se puede hablar o la gente te critica porque no puedes hablar de eso porque no lo has vivido en directo, ¿no? Sí has visto partidos en YouTube, has podido informarte, pero no lo has vivido. La única diferencia realmente que hay en cuanto a poder valorar o no una generación es el hecho de que si te ha marcado o no en la infancia. A mí mi infancia me la ha marcado Kobe, me la ha marcado, por ejemplo, LeBron James, mi infancia y mi adolescencia. Porque a mí la época, por ejemplo, de LeBron James en Miami Heat, en 2011, a mí me pilló en el instituto. Y yo puedo entender que haya gente que a día de hoy es mucho más adulta, que tenga 40, 30 años, haya vivido la época de Michael y es una época dorada para ellos o es una época muy especial porque les ha marcado la infancia. Pero eso también implica cierta subjetividad y el hecho de que tú recuerdes esa época mucho mejor de lo que realmente es. Recordar que hace unos meses salió esa corriente de estoy cansado de los 90 o algo similar, donde mucha gente criticaba el hecho de, sí, hablas de los 90 y la gente dice constantemente que los 90 son mejores, pero luego te pones a ver vídeos de la mítica defensa de los 90 y luego te das cuenta que no es tan especial como muchos la pintan. Personas importantes de aquellas generaciones, como por ejemplo Isaiah Thomas, 12 veces All-Star, miembro Hall of Famer del baloncesto, leyenda de Detroit Pistons, ha sido uno de los que más se ha molestado por estas palabras de Anthony Edwards, diciendo la propaganda funciona, así que tengan cuidado con lo que eligen creer. Y precisamente creo que el problema es la propaganda. Normalmente tendemos a recordar de una mejor manera el pasado que el presente. Esta generación tendrá ese problema cuando pasen 10 años. Esta generación la recordaremos mucho mejor de lo que realmente pensamos que a día de hoy es. Y es un problema de la propaganda. Y sí, creo que los 80 o los 90 se vende o se recuerda mucho mejor por el simple hecho de que es pasado. Tenemos muy buenos jugadores. Para mí Magic Johnson es el mejor base de la historia. Acepto ahora el debate entre Magic y Stephen Curry y creo que hasta el punto de que también te puede afectar un poco de subjetividad, cómo entiendas el baloncesto. Son estilos muy diferentes, bases muy diferentes. Uno es anotador, otro es pasador, uno es generador de juego, el otro es generador más ofensivo, pero no tanto de pase, no tanto enfocado a sus compañeros como lo es Magic. Pero puedo entender que haya un punto de subjetividad, al igual que puedo entender, por ejemplo, Michael Jordan con LeBron James, un debate donde ya no solo influye quién es mejor, sino que cuando se intenta saber quién es el mejor entre Jordan y LeBron, se tiende a demostrar que Jordan es mejor por el hecho de que es más competitivo o es mejor compitiendo. Pero no se habla en cuanto a prestaciones, quién es más completo, quién es mejor pasando, quién es mejor atacando, quién es mejor, lo que sea, las prestaciones del jugador. Pero creo que en ese debate, por ejemplo, se tiene muy en cuenta quién es más ganador o quién ha ganado más en menos partidos, por ejemplo. Y esto pasa con X debates de otros jugadores. ¿Quién es el mejor ala pivot de la historia? ¿Quién es el mejor pivot? ¿Shaquille o Kareem Abdul-Jabbar? Habrá otros que prefieran a Bill Russell o, por ejemplo, Will Chamberlain. Puedo entender que estos debates también implique cierta subjetividad, porque también es ¿cómo entiendes el baloncesto? ¿Cuál es tu estilo favorito? Es la realidad y por eso vas a elegir a un jugador sobre otro. Entre Wade y Kobe Bryant habrá gente
aunque muchos de vosotros no lo penséis, habrá gente que prefiera, por ejemplo, a Dwayne Wade por aquellas finales de 2006, y habrá gente que diga qué hubiera pasado si Wade no se hubiera lesionado, si no hubiera estado tan lastrado por las lesiones. Y es plenamente lícito, perfectamente. Ahora, también es una realidad que el baloncesto de hoy día es mucho mejor y está más preparado que el baloncesto de los 80 o de los 90, porque el baloncesto evoluciona, y una evolución siempre es ir a mejor. En el sentido de que el baloncesto de los 60 o de los 70, por ejemplo, tú comparas a Bob Cousy y lo pones con, por ejemplo, Stephen Curry, y obviamente no hay color, y no estoy diciendo porque sea Stephen Curry, es por el hecho de que Bob Cousy, por ejemplo, votaba a una mano, simplemente a una mano, y tú ves ese baloncesto y obviamente está a años luz del baloncesto de hoy día. Tú comparas el de los 90 y obviamente habrá menos diferencia entre los 90 y la época actual con la época actual y, por ejemplo, el baloncesto de los 60, pero hay también una constante evolución. Y al final tú pones y comparas, por ejemplo, el talento que había antes y el talento que había hoy día, y antes pienso que es un poquito más fácil destacar por el simple hecho de que cuando salía un talento marcaba mucho más la diferencia que, por ejemplo, a día de hoy. Y para mí tiene mucho más mérito, por ejemplo, marcar las diferencias siendo Shaquille O'Neal en los 2000 que, por ejemplo, Wilt Chamberlain en los 60. Respetando y analizando todas las generaciones, porque también hay que entender cuál es la época de cada uno y cómo se jugaba, esto es muy importante. Pero obviamente había muchas más artimañas y muchas más estrategias a la hora de frenar a X jugador. Con Shaquille O'Neal se inventó el hack a Shaq, lo inventó Popovich con San Antonio Spurs. Con Wilt Chamberlain no había algo así, por ejemplo. Y esto se aplicó a Dwight Howard, se aplicó a grandes pivots dominantes que en zona eran intimidantes y, pues bueno, eran malos lanzando tiros libres. Entonces, esto luego se ha ido aplicando y se irá aplicando a otros tantos jugadores que, por ejemplo, han marcado la diferencia desde ese punto de vista. Ahora los pivots se han convertido en jugadores más completos. Tú ahora coges a Nikola Jokic y coges a Wilt Chamberlain y la gran mayoría estoy seguro que se cogerán a Nikola Jokic, porque es un jugador que te coge rebotes, es un jugador dominante en zona, es un jugador con un físico muy bueno en cuanto a corpulento, te mete cuerpo y es que es imposible parar, pero es que aparte es un tío que te tira desde media distancia y te tira desde la línea de 3 puntos muy bien, mucho mejor que Bill Russell, lo cual era impensable, o Wilt Chamberlain, también impensable. O sea, tú piensas en aquellos pivots y no te lanzaban un triple ni por asomo, aunque estuviesen solos, porque eran muy malos. Pero esto es fruto de la evolución constante. Entonces, puedo entender que haya ciertas personas que se molesten por estas declaraciones de Anthony Edwards, pero en definitiva también es cierto que tiene su parte de razón. Las generaciones pasadas no tenían tanta habilidad como tienen a día de hoy. Vosotros veis los equipos de ahora y tienen mucho más talento, son mucho más compactos, son mucho más completos. Había equipos como los Detroit Pistons de los Bad Boys, los Lakers del Showtime, por ejemplo, o yo que sé, los Celtics de Larry Bird y los Bulls de Michael Jordan. Son equipos muy míticos, son equipos muy especiales, pero pensar, por ejemplo, que recientemente hemos vivido la época de San Antonio Spurs con Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili, con Greg Popovich a la cabeza. Tim Duncan es el mejor 4 de la historia. Hemos vivido los Lakers de Phil Jackson con Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, para muchos el mejor pívot de la historia. Kobe Bryant es el segundo mejor escolta de la historia, pensarlo así. Y Kobe Bryant es la viva imagen de Michael Jordan. La única diferencia es que Michael tiene 6 anillos y Kobe Bryant tiene 5. Pero vosotros veis cómo juega uno y cómo juega otro y son clavados. Pero exactamente clavados en cuanto a movimientos, en cuanto a todo. O sea, incluso más que lo que vemos con Anthony Edwards y Michael Jordan. Es la realidad. Pero luego, por ejemplo, pararos a pensar. Los Golden State Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, ese estilo de juego que ha implantado Steve Kerr con esos Golden State Warriors mucho más tiradores, ese punto de inflexión que supuso para el baloncesto de hoy día, los Miami Heat de LeBron James, de Dwayne Wade, de Chris Bosh, cuando luego juntaron a Rashard Lewis, a Ray Allen, etcétera, etcétera. O sea, hemos visto grandísimos equipos con muchísimo talento. No ganaron nada, pero los Houston Rockets de 2008 con Tracy McGrady, con Yao Ming, con Shane Battier, con Luis Scola, es un equipo que tiene una racha de las más largas sin perder. No han ganado nada, no se les recuerda especialmente por ser un equipo ganador en cuanto a anillos, pero es un equipo que ha sido de los mejores de la historia de Houston Rockets. Y así como otros tantos. Ahora, por ejemplo, cogéis a Victor Wembanyama y Wembanyama es un jugador que no ha existido prácticamente.
con esa envergadura, con esa altura, esa velocidad de movimiento. O sea, tienes una altura que parece casi Yao Ming salvando las distancias, pero te mueves como Kevin Durant. Y eso no se ha visto en ningún momento. Y eso es fruto de la evolución. Pero al final es lo que os digo, cuando, por ejemplo, en los 2000 la gente rechazaba a LeBron James porque era un jugador ultra mega hiper físico, LeBron James ha evolucionado, se ha convertido en un jugador cuyo talento ha salido más a la palestra, ¿no? Se le ha visto más, se le ha notado más que, por ejemplo, en sus inicios, y ahora jugadores físicos como Giannis, que siempre se les ha categorizado como mollitas, musculitos, ahora marcan la diferencia también, porque se puede ganar de diferentes maneras y el físico evoluciona. El físico de los 90 es mucho peor que el físico de los 2010 y pico, de los 2020 y pico, porque el baloncesto evoluciona, los físicos también, el gimnasio, el trabajo día a día, todo esto implica una evolución constante, y obviamente esto en principio va a mejor. Jugadores como por ejemplo John Stockton, que para mí ha sido uno de los mejores bases de la historia, durante mucho tiempo el segundo solo por detrás de Magic Johnson, es un jugador que a día de hoy no tendría tanta repercusión. A lo mejor sería diferente y seguramente su estilo de baloncesto sería diferente, porque creo que aparte cada jugador llega a su época y juega según el estilo de esa época. Esto también es verdad. Y a lo mejor John Stockton a día de hoy sería un jugador mucho más tirador, más ofensivo y menos playmaker. Pero con el estilo que recordáis de John Stockton, estoy seguro que tendría mucha menos repercusión, porque a día de hoy al base se le pide ser mucho más anotador y mucho menos pasador. Se le pide ser más un Curry o un Damian Lillard que un John Stockton o un Magic Johnson. Al igual que por ejemplo los pivot. Un pivot como Shaq o como por ejemplo Dwight Howard a día de hoy no se le ve tan bueno como se le veía a principios de los 2000. Y os puede parecer una locura, pero a Shaquille O'Neal le llamáis, yo qué sé, Marcus Edwards, y ese Marcus Edwards de turno con las prestaciones de Shaq, a lo mejor por ser tan dominante, sigue siendo importante. Pero no se le valoraría tanto como se le valoraba en un principio, porque ahora lo que se le pide al pivot es ser más completo, más tirador, más anotador, menos intimidante. Lo veis en Joel Embiid, lo veis en Nikola Jokic, mirar a Victor Wembanyama, aunque sea a lo mejor a veces más un 4 que un 5, pero es así. Al final el baloncesto evoluciona, y yo sí que es cierto que lo que veo es que ahora hay mucho más nivel. Hemos tenido un Kevin Durant, hemos tenido un LeBron James, hemos tenido un Wade, un Bosh. Pensar que las dos de los mejores drafts de la historia es el draft del 96 y es el draft de 2003. Con Bosh, con Carmelo, con LeBron, con Wade, con Kobe, con Stephen Marbury, por ejemplo. Entre otros jugadores, con Ray Allen. Y así como otros tantos. Mirar la generación de Jason Tatum, por ejemplo, también. Mirar a Devin Booker, tenemos a Kevin Durant, tenemos a Anthony Edwards, a Ja Morant, Zion Williamson porque ha tenido problemas de lesiones, pero también hay que contar a Zion Williamson, contar, por ejemplo, a Victor Wembanyama, y muchos me dirán, bueno, es que no puedes comparar a estos jugadores con los que hemos visto, ¿no? Magic Johnson, Michael Jordan, porque es un sacrilegio. Tampoco hemos visto hasta dónde llegarán estos jugadores. Nadie en 2010 pensaba que Stephen Curry para muchos iba a terminar siendo el mejor base de la historia o el segundo mejor base de la historia. Absolutamente nadie. Nadie se pensaba esto, porque aparte en 2010 tenía constantes problemas de lesiones. Para empezar. Y su estilo de baloncesto no era el que estaba implantado en la NBA. Esto tenerlo claro. Porque Stephen Curry, si fuese un jugador tirador como ha terminado siendo en los 2000 y pico, hubiera sido un Ray Allen, y Ray Allen era un jugador un poquito tirando a secundario dentro del elenco principal, pero por ejemplo en aquellos Celtics de 2008, Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen era como la tercera espada, siendo la primera espada Paul Pierce o Kevin Garnett, uno de los dos siempre era primero y segundo, y luego el tercero era Ray Allen, hasta el punto de que terminó siendo cuarto por detrás de Rajon Rondo. Tenerlo en cuenta esto también. Pero yo lo tengo claro, Anthony Edwards tiene su parte de razón. Antes había mucho menos talento que a día de hoy. Ahora las generaciones actuales tienen más talento, tienen más habilidad que las generaciones pasadas, pero esto es fruto de evolución. Con el paso del tiempo se va a más, y posiblemente Michael Jordan es uno de los pocos jugadores que más habilidad tenía en el pasado. No sé si es el único, pero que era de los pocos que más habilidad tenía, eso por supuesto, y eso marcaba más la diferencia en el pasado que, por ejemplo, ahora en el presente, porque los equipos tienen a día de hoy más herramientas para defender esa habilidad, ese talento único, que lo que tenían en el pasado. Es así.